en fin, enseguida vamos a desfacer entuertos. Es muy interesante, a mí me interesa la dimensión psicológica del asunto. O sea, todo esta además sabemos que es mentira. Y quien no la sepa, se lo vamos a explicar ahora. Lo que me pregunto es qué tienen en la cabeza realmente. Una Sheinbaum, un Obrador. Paje ha contado una cosa interesante hoy. Mire. Nada más sentarnos, nos dijo, odio a los españoles y odio a España. Nunca viajaré a España. Pues ya está acabada la reunión, si quiere usted. Ya está acabada la reunión, ¿no? Con todo y con eso, Bono le echaba paciencia y yo pues también le he hecho mucha. Ahora he hecho más paciencia que casi nunca. Claro, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Por qué? Es una cosa bien llamativa. O sea, López Obrador no tiene ni un solo motivo para odiar a España y a los españoles. Llamándose López Obrador. Pero incluso si se llamara, ¿no? Incluso si tuviera apellidos enteramente indígenas, porque fueron aquellos indígenas precisamente los que sobrevivieron gracias a los pocos españoles que llegaron allí. Y a mí me parece que vale la pena contar esta historia, para lo cual tenemos esta noche, atención, redoble con tambores, una profesora e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, historiadora, formada en la Universidad Complutense, formada en San Petersburgo, también pasó por la Autónoma de México y es una autoridad indiscutida en una materia tan pertinente para este caso como los cronistas de India. Seguramente nadie conoce mejor el mundo de los cronistas de Indias que Inés Montano. Muy buenas noches, Inés. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, la verdad es que estoy emocionado porque creo que es por primera vez que Sánchez ha dicho, ¿verdad?, que España y México somos hermanos, al fin y al cabo, ¿no? Creo que por aquí. Pero claro, la cuestión de México es absolutamente trágica porque al ser pueblos hermanos y además siendo Nuevo México, Nueva España, y este país que ha sido siempre parte y la parte fundamental del Imperio Español, pues ahora absolutamente se niega a reconocer estas raíces. Claro, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué sucede? ¿Qué les pasa por la cabeza, ¿no? Como Javier has mandado. El asunto es que en la cabeza tienen el concepto de historia que es absoluta ausencia de la verdadera historia de los hechos. Los hechos no les importan nada porque son poderes absolutamente autoritarios y la historia para ellos es un mecanismo para justificarse en el poder. Porque este episodio, la nueva presidenta, pues es la alumna, o si quieren la criatura, la llevó López Obrador, la enseñó, es decir, que es la segunda parte, López Obrador parte 2, lo que va a venir, lo que va a aparecer ahora en México. Y claro, y lo demuestra con este gesto, porque este gesto no tiene ningún sentido. O sea, López Obrador ya lo ha hecho. Y ahora es el remake, ¿no? Como se dice en inglés, o sea, es parte 2 de lo mismo. Y esto es, no hay historia para ellos, no existe. Existe una materia para la manipulación. Y además es una vieja historia de la política, es crear a un enemigo común o enemigo externo. Sí, pero ¿cuánto tiempo? ¿Pero cuánto tiempo, Inés? Es decir, vamos a ver, México... Desde la independencia, ¿no? Se ha levantado desde es que va a hacer 2 siglos enseguida. O sea, tú puedes mantener durante 2 siglos la ficción de que todos tus males se deben a que hubo una vez allí alguien que más vale no recordar que eras tú mismo, pero bueno, ¿verdad? Y que por su culpa durante 200 años, yo creo que es un discurso que por muy emocional que sea una sociedad, tiene que romperse en algún momento. Debería, y de hecho, pues esta manipulación de masas, que ¿cómo podemos explicar este problema? En México es un problema ontológico. Bueno, no solo en México, pero también en varios países de Hispanoamérica. Sí. Lo que llamo es problema ontológico. O sea, pasar el Imperio Español, lo que ayudó es pasar del Neolítico al Renacimiento. Las catedrales, iglesias, ya ni hablar de las cosas tan sencillas como la mera agricultura o la ganadería. No podemos olvidar estas cosas tan fundamentales. O sea, no solamente la lengua, costumbres, la religión, sino también cosas tan básicas como esto, como agricultura y ganadería. Todo esto está absolutamente olvidado porque no interesa, porque los regímenes que están ahora, varios regímenes, sobre todo el régimen de México, claro, es absolutamente patético porque es manipulación de la historia durante 200 años. Y claro, lo más escandaloso es que sigue manipulando la historia y hay varios numerosos historiadores actuales que siguen citando a las obras absolutamente ideológicas como si fueran obras pues, aceptables, ¿no? para la historia, desde el punto de vista histórico. Mira, yo tuve, cuando la escena de Apocalipto, la película de Mel Gibson, tuve la oportunidad de cartearme, bueno, en realidad facebookearme, con uno de los actores que era el chaval que hacía de hijo del jefe de los cazadores de hombres, el que matan allí en la arena aquella, ¿no? Y él me decía que lo que más le costó entender, él era un indigenista radical hasta que hizo la película, me contaba que lo que más le costó entender es que en realidad la conquista de Tenochtitlán no la hacen los españoles, la hacen los tlaxcaltecas, olmecas, etcétera, y que eso a él le cambió la forma de ver y que desde entonces estaba desorientado, ¿eh? No crees que llegó a ningún lado. Para él fue casi peor, porque digamos que le quitó la certidumbre para dejarle con la cruda realidad. No, la conquista, el hecho de la conquista es muy complejo porque en la conquista participaron varias tribus. O sea, hablando de México, estamos hablando de las tribus de tlaxcaltecas que se comprometieron directamente con los españoles y contribuyeron, fueron los primeros que contribuyeron a esta, lo que llaman conquista, ¿no? Absolutamente
fueron fundamentales. Pero luego ya tenemos otros varios pueblos que algunos negociaban, otros sí declaraban guerra, pero si estamos hablando de aztecas que no formaban ni la 10ª parte del territorio de México de hoy. Y no está hablando del virreinato de Nueva España, porque, claro, el México independiente vendió literalmente la mitad de su territorio en 1848. Entonces, desde la independencia están creando y recreando este mito de la maldad de virreinato. Bueno, evidentemente no utilizan la palabra virreinato, utilizan la palabra colonia y términos parecidos que no tienen nada que ver con la realidad histórica. Con lo cual, el papel de los indígenas es fundamental. La conquista de Tenochtitlán, es decir, de la capital del centro, bien. Pero claro, ¿y quién avanzaba luego a Pátzcuaro, al norte, a los territorios de Nuevo México, siempre había participación indígena, con los misioneros, ayudando a los misioneros, traduciendo con ellos, porque las lenguas indígenas hoy sería absolutamente imposible ningún estudioso de lenguas indígenas sin los libros del siglo XVI de los misioneros. Pero voy a decir más, es que hoy el indigenismo no hubiera sido posible sin los misioneros del siglo XVI, sin los españoles que estaban ahí. Porque la colaboración entre los indígenas y los españoles, de ahí salieron estas culturas. Los misioneros recogieron, junto con sus alumnos que ya hablaban latín, español y su lengua, en este caso náhuatl, si hablamos de aztecas o cualquier otra lengua indígena, y estaban presentes en las entrevistas de los indios viejos que todavía conocían los tiempos antes de la conquista. Entonces, todos estos mitos que tenemos hoy no hubiera sido posible recrearlos sin estos textos. Hay que recordar efectivamente que los misioneros españoles en masa empiezan, a partir de Alonso de Molina, puede ser, que cito de memoria, a traducir al náhuatl muy particularmente y luego a otras lenguas amerindias toda la doctrina cristiana para poder comunicarla con pueblos cuyas lenguas efectivamente no se conocían. Una última cuestión, Inés, ya con esto cerramos, pero ya dentro de este panorama, la verdad es que ahora estamos en una situación que era inimaginable hace 20 años y es que al otro lado del mar, en la América española o en la España americana, como dice Zunzunegui, hay un montón de voces que reivindican precisamente todo lo contrario y están reivindicando la hispanidad, empezando por el propio Zunzunegui en México, vamos. Sí, exactamente. Hay muchísimos, y no hablamos precisamente de estudiosos, no hablamos de las instituciones ni universidades, sino la gente que se siente precisamente descolocada con esta mentira. Y sobre todo, como la gente suele viajar y de vez en cuando viaja a España, entonces, claro, es que no entienden nada. Dice, ¿pero por qué? ¿Quién nos han contado? Y claro, hay un magnífico movimiento que da cierta esperanza, precisamente para intentar recuperar, pero no es crear alguna otra leyenda, no crear un mito del imperio ni nada de esto, simplemente entender el pasado con todos sus más y sus menos y ya está. Y incluirlo, ¿no? O sea, aceptarlo, porque ni el virreinato, quiero decir, bueno, como se dice normalmente, colonias, eran tan malas, ni la independencia ha sido tan buena. Y para no hablar nada de la Revolución Mexicana. Exactamente. Inés Montano, gracias mil por estar esta noche con nosotros en el Gato al Agua. Espero que sea la primera de muchas intervenciones, porque no cabe duda de que es uno de los grandes asuntos ahora mismo. Desde luego, para el autoconcepto de los españoles está claro que lo es. Gracias mil. Encantada, gracias. Muy buenas noches, Inés Montano, investigadora y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, y hoy una autoridad, en fin, indiscutida en los cronistas de India, que son los que nos dejaron, entre otras cosas, la descripción de los sacrificios humanos que luego la arqueología ha corroborado. En fin, bueno. Muchas aristas tiene este problema. Podemos ir al diplomático simplemente si queréis. En fin. No, pero vamos a ver, es que el planteamiento de López Obrador, que ahora recoge su sucesora, es totalmente absurdo. La señora Sheinbaum es hija de un judío askenazi, ¿no? O sea, un judío askenazi. Y su madre es también, pero su madre es sefardí, la madre es sefardí. O sea, son judíos, ¿no? Bien. Entonces, de origen búlgaro, o sea, de Centro Europa, ¿no? Los askenazi, ¿no? Emigran a México a principios del siglo XX, como tanta gente, ¿no? Que busca una vida mejor allí y tal. Y, bueno, pues ahora es mexicana, ella nacida en México, estupendo. ¿Qué reivindica? O sea, ¿qué pasado reivindica? ¿El de los aztecas? Sí. ¿Una judía askenazi? El indigenismo, O sea, es absolutamente. que no sé cómo deciros. A ver, una cosa es el error histórico, la manipulación de la historia, y otra es el ridículo. No, es una histeria. Es la histeria que aqueja a tantas élites hispanoamericanas por construirse una identidad artificial que no es la suya. Entonces, claro, esto me recuerda un poco lo de nuestros nacionalistas, ¿no? Que, bueno, pues ves a gente que se cambia el apellido, se cambia el nombre. Ahora me llamo Miquel Rodríguez y con latina González. No, pero no, tú te llamas Miguel González y además a mucha honra. O sea, esto es ridículo, grotesco, artificial, impuesto, forzado. No, o sea, a ver,
el hecho de que la presidenta de México hoy tenga un apellido centroeuropeo y además sea de origen judío, cuidado que era una familia judía practicante que celebraba las fiestas judías y tal, cosa que me parece muy bien, ¿no? Entonces ahora esta que reivindica a Moctezuma, o sea, es que todo ello no tiene pies ni cabeza, aparte de otra cosa, que como se ha dicho muchas veces con razón, hombre, después de más de 200 años de independencia, no creo que la culpa sea de Carlos III, lo que allí pasa, ¿no? El año pasado todavía México y Perú estaban entre los principales productores mundiales, como digo, los tres, primeros productores mundiales de oro y plata. México y Perú todavía hace 2 años. Claro. Bueno, Ignacio, Juan Antonio, Óscar. Bueno, pues voy. A ver, el socialismo del siglo XXI, sobre todo en Hispanoamérica, o primeramente en Hispanoamérica, tiene 3 ejes. El indigenismo, el ecofanatismo, el ecologismo radical y el feminismo. El problema es que con el tema del indigenismo tiene una absoluta contradicción, porque esta izquierda hispanoamericana, cuando reivindica el indigenismo, se olvida, por ejemplo, qué es lo que pasaba en los pueblos aztecas, mayas, incas, olmecas, por ejemplo, con el aborto, con la homosexualidad, con el feminismo incluso. Es decir, por ejemplo, una mujer azteca tenía relaciones prematrimoniales, pena de muerte. Es decir, tal es la incoherencia del indigenismo y lo que llaman ahora mismo los pueblos originarios, que cae por su propio peso histórico, ¿no? Porque es verdad que hoy la política, sobre todo la política hispanoamericana de izquierdas, es una verdadera conjura contra la verdad histórica, literal, es absolutamente. Luego, desde el punto de vista histórico, claro, yo recomiendo a todos los telespectadores un libro de un historiador argentino, que es Cristian Rodrigo Iturralde, que es 1492, fin de la barbarie, comienzo de la civilización, donde se narran todos estos episodios del mundo prehispánico. Pero entrando ya en la conquista de América, que también es un tema que nos apasiona, yo creo que a todos nosotros, todos los que estamos orgullosos de nuestro pasado, ¿no? Sus luces y sus sombras. Pero por 1550, el rey Carlos I, V de Alemania, para la conquista, para ver si había legitimidad en la conquista de América, lo que se ha denominado la controversia, la Junta de Valladolid. Sí, es decir, una disputa entre teólogos, juristas también, pero por un lado las tesis de Bartolomé de las Casas, por otro lado también las tesis de Ginés de Sepúlveda. Aquí recomiendo un libro de Jean Dumont, La controversia de Valladolid y El amanecer de los derechos del hombre, que me parece una obra capital, absolutamente capital. Y luego, eso es decir, que nosotros paramos para decir, oye, lo que estamos haciendo es justo, se puede hacer. Ya Paulo III, el Papa, había dicho, obviamente, que todos los indígenas, como no podía ser, tenían alma. Es decir, que no era una discusión sobre esto, era una discusión sobre si los españoles podíamos estar ahí, en qué momento podíamos realizar la conquista, qué derechos tenían los indígenas. Es más, como consecuencia de la controversia de Valladolid, se crea el protector de los indios, una figura cardinal en la historia de la América española. Y luego, el fin. Es decir, bueno, luego está la tesis famosa de que las Indias eran colonias, no lo es. También recomiendo el famoso libro de Ricardo Levene, argentino, de las Indias no eran colonias, que fue director de la Real Academia en Argentina. Y luego el tema del fin, ¿no? Es decir, eran unas luchas nacionales, esto es lo que reivindican estos señores, unas luchas nacionales para tener su nación. Absolutamente falso. O sea, absolutamente falso. Si en las llamadas guerras de separación o de emancipación hispanoamericana, ahí lo que sucede es que es una guerra civil entre españoles de ambos lados, es decir, tanto la peninsular como de la ultramarina, entre otros. Y es más, la inmensa mayoría de los indígenas se pusieron del lado del bando realista, es decir, para seguir siendo españoles, claro, de la monarquía. Porque después, cuando se deja la independencia, no les tratan precisamente bien, ¿eh? Sí. Óscar, Juan Antonio, cerramos tema, que tenemos a Gallardo esperando, me parece ya. Si no. Pues sí, lo que acabo de decir es muy interesante, y lo que ha dicho Inés, yo creo que en muy poco tiempo ha dicho muchas cosas, ¿no? Porque como decía bien José Javier, esto tiene muchas derivadas, ¿no? La izquierda tiene un problema en México, igual que en España, con la verdad y con la libertad. Ambas son inscindibles. Si no conoces la verdad, no puedes entender la libertad. Y si repasamos lo que ha sido el siglo XX y lo que lleva el XXI para la izquierda mexicana, recordar las guerras contra los cristeros simplemente por defender su fe, el PRI, un partido que ha estado gobernando 70 años y no precisamente por su limpieza democrática, y ahora nos vienen estos señores, y estoy de acuerdo con Inés en que el enemigo externo, que es una tradición sobre todo en las ultraizquierdas europeas y mundiales, aquí hace mucho juego. Aparte de las características que alumbraba Ignacio de las izquierdas, una de las ultraizquierdas, de la ultraizquierda que hay en todo el mundo es que les constituye la negatividad, es decir, no su propia afirmación, sino la división entre el nosotros y el ellos. Es decir, como decía José Javier, nosotros no podemos odiar a los mexicanos aunque queramos, ¿no? Porque somos un nosotros todos. Pero ellos viven de la división, ¿no? Y esto se hace evidente, es decir, necesitan un ellos para constituir un nosotros. En segundo lugar, a mí me gustaría poner sobre la mesa un rasgo de las izquierdas españolas que han vuelto a demostrar en este caso, que es la endofobia, el odio a lo propio, ¿no? Escuchamos a Pisarello, por favor. Yo quiero mucho a Argentina, pero es que nos han traído lo peor, ¿no? O ha venido lo peor, ¿no? Que nos dé lecciones este señor de lo que es nuestra historia, manda narices. El hecho de que los que hayan ido a México, los que vayan a México sean Bildu y Sumar, ya nos dice un poquito lo que son. Odian a España y lo manifiestan en cada uno de sus actos. Y por último, me gustaría reseñar que, a mi entender, el papel del gobierno en este caso ha sido insuficiente, ¿no? Yo leía estos días medios de prensa conservadores y decía, bueno, no se podía esperar otra cosa puesto que hay una afinidad ideológica entre el sanchismo y este tipo de gobiernos, ¿no?
Ya, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido España lo que hubiera agredido de tal manera a Venezuela o al propio México? Seguramente hubieran reaccionado. Es decir, esta gente, este gobierno está arrastrando por el lodo la identidad de España, su historia, su tradición, todo, ¿no? Don Juan Antonio, cerramos tema. Sí, habéis dicho prácticamente todo. Yo voy a abordar 3 temas muy rápidos. El primero, en hispanidad, no me voy a parar mucho, lo has explicado perfectamente, pero no tenemos que olvidar que mientras otros poderes colonizadores no se han ocupado jamás de sus colonias y demás, nosotros en América teníamos más universidades, teníamos más hospitales, teníamos más de todo que había incluso en Europa. Tenemos universidades mucho más avanzadas. Nos hemos fusionado con sus pueblos. Es decir, eso no tiene la menor duda. Y en este momento, un movimiento de hispanidad que están haciendo en América y nos estamos uniendo España y América más que nunca, surge esta aberración de la señora Sheinbaum y AMLO diciendo tonterías para cocina interna. Bueno, eso en cuanto a la hispanidad. En cuanto al buenismo, ¿qué nos ha pasado? Yo comprendo que es la reacción que tenemos los españoles cuando nos pasan estas cosas. Yo comprendo que en la transición, un poco después, había que ser buenecitos, había que poner sonrisa. El rey Juan Carlos iba bromeando por los lugares y todo el mundo le quería. Querían nuestra democracia, les hacíamos gracia, éramos incluso simpáticos. Se acabó. Tu contrincante se ríe de ti, te llama de todo, te desprecia. Ya no hay lugar para sonrisas. Ni la de nuestro propio presidente del gobierno y, por supuesto, tampoco la de nuestro rey, que simplemente tenía que haber dicho, en respuesta a la carta, pero simplemente una carta muy sencilla. Yo hubiera dicho simplemente, admiro a su pueblo, desprecio su ignorancia, y ya está. Y no pasa nada. Si te has escrito un jefe del Estado, puede contestar un jefe del Estado. Ya sabemos que nuestro presidente del gobierno no lo va a hacer por cobardía, porque es progresista como el otro y porque están unidos y son íntimos. Bueno, y ya termino sobre lo de Pisarello. Si un personaje como Pisarello es capaz de decir que la monarquía borbónica es lastre para las relaciones internacionales, que entregue su acta inmediatamente y no le quiero pagar ni un duro. Estaba de presidente de la Comisión de Cultura en el Congreso. Es que implica lealtad al rey. Es que tiene que tener lealtad al rey. Bueno, de hecho la prometió. La prometió. Entonces, se está saltando su promesa. Aquí no pasa nada en este país, pues hacer lo que te dé la gana. Señores, seguiremos informando. De momento, aparte de la catarata bibliográfica mencionada, hay 3 obras capitales sobre este asunto. 1, bueno, 2 mías. 1, no te arrepientas. Se llama No te arrepientas. Modesto. 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Exacto. Varias de las cuales tienen que ver precisamente con lo que sí aquí se ha comentado, incluida la controversia de Valladolid. 2, la historia de la conquista de América, la cruzada del océano. Tiene usted, por cierto, libros de Iván Vélez fantásticos sobre la conquista de México, o sea que hay más, ¿no? Pero bueno, este lo cuenta todo, desde el principio hasta mediados del siglo XVII. Sí. Y por otra parte, hoy Feijóo ha citado uno de nuestro amigo y colaborador Marcelo Gullo, que es nada por lo que pedir perdón, con lo cual estoy hablando con Marcelo, se ve que le ha untado a Feijóo. Con un asado de carne en Buenos Aires. Y Feijóo ha dicho, pero bueno, en todo caso, Marcelo, enhorabuena. No es normal que el jefe del PP cite un libro de alguien de derechas. O sea que, bueno, está francamente bien.